El fundamento de la iglesia. La pregunta de Jesús a sus discípulos en Mateo 16, 13 al 20 condujo a definiciones importantes en cuanto a la iglesia de Jesucristo. La primera de ellas es que el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, fue la respuesta de Pedro a la pregunta de Jesús. Jesús pregunta a sus discípulos sobre qué piensan las gentes acerca de él y obtiene varias respuestas, pero luego exige un veredicto personal. ¿Y ustedes quién creen que soy yo? La pregunta va dirigida a cada persona. ¿Qué piensas de Cristo? Muchas han sido las maneras de interpretar las palabras de tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. Las posibilidades son Pedro mismo, la fe de Pedro, la confesión de Pedro, Cristo mismo, o una combinación de dos de ellas. Pero lo más probable es que Cristo se refiera a Pedro como el primero y prototipo de todos los discípulos, que serían las piedras sobre las cuales se edificaría o sería construido el edificio vivo que es la iglesia. Primera de Pedro capítulo 2 y versos 4 al 5. Ahora, Pedro es el prototipo del discípulo en general. Apuesta por la fe y fracasa. Confiesa que Jesús es el Cristo, pero luego se aterroriza ante el sufrimiento. No es capaz de velar, comete perjurio. Pedro es confesor, tentador, renegado, arrepentido, valeroso y débil. Es un caso típico de los que son seguidores de Jesús. Jesucristo. A la luz de los otros pasajes, podemos ver claramente que Él es el fundamento de la iglesia. Según Efesios capítulo 2 y versículo 20, Pablo declara: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que, aunque Pedro tuvo un lugar prominente en el inicio, no se consideró con poderes especiales sobre la iglesia. Jesús nunca descansaría el edificio de la iglesia sobre un hombre. La iglesia no es una institución o una empresa, es un cuerpo vivo, es un edificio viviente donde la cabeza es Cristo y Él es la piedra angular de ese edificio, cuya piedra es Él mismo.